Muy buenas tardes, Carmencita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi querida Ari, y a toda nuestra audiencia de Madre Tierra que cada viernes a las 5 se conecta y nos sigue. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, no solamente para jóvenes, pero también para los padres de familia que tienen hijos que van a la universidad. Sí, tú sabes que leyendo sobre este tema, inclusive yo diría que es un tema que afecta el sistema económico de todo el país. O sea, no es una cosa que está afectando a los papás, a los estudiantes, sino que sigue afectando a otras áreas y a otros rubros de la economía aquí en Estados Unidos. Bienvenidos a nuestro cafecito virtual de todos los viernes. Ya ustedes saben, salimos por Filatino Radios, por Filicam, estamos en Verizon, en Comcast, en Facebook. Si usted no nos ve, porque no nos quiere ver, porque somos como el pimentón. Estamos en todas partes, ¿verdad, Carmencita? Así que bueno, vamos a darle la bienvenida uno a uno a nuestros invitados. Vamos a empezar con nuestro profesor Jason, cuéntanos. Jason, que yo dije que no iba a decir su apellido. Ay, por favor. Bueno, mucho gusto a todos. Es un gran honor estar aquí y voy a intentar hablar español con un poco portugués hoy, pero soy Jason Wozniak y trabajo en la Westchester University como profesor de educación y filosofía de educación. También trabajo mucho con filosofía de América Latina y soy miembro y coordinador de un grupo que se llama Debt Collective, que vamos a hablar mucho sobre ese grupo hoy. Así es. Y vamos a presentar a una amiga de esta casa que, bueno, ay, ¿qué decir de la señora Charito Morales? A ver, ¿qué se te ocurre? A mí se me ocurren como 200 cosas, pero yo creo que una cosa que define a Charito es su pasión y su entrega por el trabajo comunitario. Bienvenida, Charito. Hola, buenas tardes, saludos a todos, saludos. Gracias por la descripción que me diste. Jason es un colega que está trabajando junto conmigo con la comunidad latina acerca de las deudas estudiantiles y cómo detener la deuda estudiantil colectiva. Y por eso estamos aquí hoy. Gracias por tu invitación a esta tan importante forma de informar a la comunidad y llevar este mensaje para que entiendan qué es lo que es el Debt Collective. Tú sabes que una de las cosas, Carmencita, que a nosotros les comento a ustedes, porque pues Charito nos conoce, Jason nos está conociendo, es que Madre Tierra se ha enfocado en comunicarle a la comunidad hispana estas cosas que ocurren y que mucha gente no sabe. De repente no sabe que hay un colectivo que lucha por esto, pero tampoco sabe cuál es la importancia de las deudas estudiantiles. Y hay tantas cosas que circundan a este tema que hoy vamos a hablar para que toda la colectividad se entere. Más adelante vamos a tener con nosotros a un estudiante. Yo creo que su voz va a ser importante para que converse con nosotros. Él se llama Eric Suárez. Eric es venezolano y pues va a estar en esta charla, pero un poquitico más adelante ya se lo vamos a presentar. Sí, estamos felices de que usted nos siga porque nuestro objetivo en Madre Tierra es aprender de cómo funciona el sistema americano en sus diferentes rubros, cómo funciona la educación, cómo funcionan las finanzas, cómo funcionan diferentes cosas de nuestra vida diaria que parecen iguales a lo que conocemos en Latinoamérica, pero el sistema interno, sobre todo aquí que en cada estado es diferente, en cada ciudad hay diferentes leyes, normas, regulaciones. Entonces, por favor, póngase atento, saque su papel y lápiz y tome nota. Bueno, con nuestros queridos invitados, si ustedes pudieran resumir concretamente qué es una deuda estudiantil y por qué es que esto se genera en Latinoamérica si yo quiero estudiar, bueno, tengo que pagar mi costo de los estudios cada mes, usualmente si estoy en una universidad privada, y quizás si voy a una universidad pública, el gobierno paga por mí
y yo devuelvo mis estudios de algún modo, a veces con un año de servicio al Estado o de otras maneras. ¿Cuál es la diferencia entre Latinoamérica y Estados Unidos? Yo, ver, Jason, claro que sí. Bueno, gracias. Es una pregunta muy importante y también creo que es importante saber un poco de la historia de la universidad acá en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque necesitamos recordar que hasta los años 60, 70, la universidad pública era básicamente gratuita. O sea, era como estaba diciendo ahora en América Latina, que era muy barato y era posible entrar y no acumular una deuda. Pero en los últimos 50 años hay dos cosas, bueno, más que dos cosas, pero cosas muy importantes que acontecieron. Primero, el gobierno federal y los gobiernos de los estados, como Pennsylvania, decidieron de cortar el dinero para la educación pública, la universidad. Y en el mismo tiempo, el precio de entrar a la universidad estaba subiendo, ¿no? Entonces, para los estudiantes, entrar a la universidad para estudiar, necesita acumular una deuda, porque menos dinero del Estado para apoyar los estudiantes y los gastos, los precios era más caro. Y otra cosa aconteciendo era que en el mercado de trabajo, el dinero que estamos ganando hoy en día es básicamente que estamos ganando en los años 70. O sea, no estamos recibiendo un salario justo. Entonces, es una crisis enorme, porque la única forma para muchas personas, particularmente la población negro y latina, estudiar en las universidades es con la deuda. Y podemos hablar mucho más sobre eso, pero es solamente una introducción. Y Charito, no sé. No, y gracias. Disculpe. Mi compañero Jason acaba de aclarar algo bien importante. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros nos cortaron los fondos o la educación gratis. Estoy hablando de educación universitaria, educación colegial, para que seamos personas profesionales, para que seamos personas que le brindemos la profesión que aprendemos a través de nuestras universidades, ¿verdad? Para servirle a este país o al país donde nosotros queremos ir a ejercer. El problema grande que tenemos es que tras que el dinero y el protocolo, el currículo que tienen viene de los años 70, no ha cambiado porque en los años 70 había un sistema completamente anglosajón que no incluía a nosotros latinos y a otras personas que venimos de otros países. ¿Qué pasa? No entendían la cultura o qué era lo que nosotros íbamos o vamos a estudiar para ejercer. Ahí es donde viene el recorte financiero hacia el aporte a estas universidades o colegios o escuelas técnicas. ¿Y qué está pasando? Nos cortan en fondo y así es que sube. ¿Qué es lo que sube? La deuda de los préstamos estudiantiles que se han disparado desproporcionadamente, que lamentablemente hay que decir que si nosotros vivimos dentro del mismo sistema del código postal y vamos a estudiar lo mismo, por ejemplo, profesional como enfermera, como yo, vivimos en el mismo zip code, tenemos la misma entrada económica, pero hay un factor problema. El factor problema es que yo soy Charito Morales, india, indígena, latina, hablando castellano, inmigrante o migrante a este país, y Johnson Carson es americano, tiene un apellido americano, tiene la tez blanca, ha vivido en este país muchísimos años más que yo voy a pagar el 12% mientras él paga el 4% por lo mismo en la misma universidad, la misma entrada económica, pero más alto el pago. Eso es un sistema racial y por eso estamos pidiendo que se nos cancele la deuda. Y te puedo dar miles de ejemplos. Por eso estamos aquí, estamos haciendo un llamado a que se cancele la deuda estudiantil de ahora y que no sea generacional. Y una otra cosa que quería notar, es importante,
Cuando estaba hablando que la universidad pública de los Estados Unidos era gratis, era básicamente con estudiantes blancos. Y en el momento que las poblaciones negros, latinos y otros comenzaron a entrar a la universidad con la lucha para el derecho de estudiar, el gobierno decidió cortar el dinero para la universidad. Entonces, es una crisis no solamente económica, pero racial, de género también. Porque también sabemos que hay más mujeres hoy en día estudiando en las universidades, pero también sabemos que ellas tienen las deudas mayores. Entonces, es una crisis racial, económica y de género también. Acá hay 3 puntos importantes que ustedes acaban de mencionar, que es una búsqueda, una lucha, un buscar respuestas a nivel de género, o sea, para la mujer, y a nivel de los migrantes, sean estos negros, latinos, asiáticos o de otros grupos minoritarios. Entonces, quiere decir que los accesos a los costos, como ya mencionó y puntualizó Charo, dependen, los cobros por la misma educación en precios son distintos. Entonces, depende cómo te luces y qué idioma hablas y qué apellido tienes, pagas más o pagas menos por la misma educación. Eso es lo que hace la diferencia. Veamos entonces ahora algunas otras preguntas que nos han hecho llegar nuestra linda audiencia. Ellos quieren saber... Quisiera decirte algo, Carmencita, antes Dime. que sigas. A mí me asombra porque, bueno, obviamente hemos estado como investigando. Y eso que tú decías, además que hoy vimos un video que pusieron los chicos de Debt Collective, está en inglés, y el porcentaje era abismal, o sea, era una cosa realmente que te movía. Con las chicas de producción también conversábamos y decíamos, es que nosotros no vemos eso en nuestros países. Entonces, mirar que aquí, efectivamente, el estudiar y el poder tener acceso a la universidad está tan marcado con el tema desigualdad en raza y en género, o sea, para uno que viene de un país hispano o latino, eso no lo entiende. Y por otra parte, otra cosa que me llamaba la atención era que, por ejemplo, yo leí el caso de un ortodoncista que decía que tenía 37 años y que debía $1 millón en préstamos estudiantiles. Y que él decía que él sabía que se iba a morir y que esa deuda seguramente la iban a heredar sus hijos. O sea, eso es así. O sea, esas deudas de préstamos estudiantiles son hereditarias. Yo no entendía eso. A mí me voló la cabeza. Entonces, esas cosas, pues, son preguntas que a uno le van surgiendo mientras vas investigando el tema. Es porque también tenemos acá una crisis de la educación en que es privatizada. O sea, acá en los Estados Unidos, mismo las universidades funcionan más con la lógica del mercado. Y porque en otros países sabemos que los gobiernos pagan para las personas tener acceso para estudiar, pero acá en los Estados Unidos es muy diferente. Es una cuestión individual, no colectivo. Yo creo que eso tiene un gran impacto sobre nuestro concepto y práctica de democracia también. Porque sabemos que para una democracia funciona bien, necesitamos una población educada. Pero cuando cortamos el dinero para educación, cortamos posibilidades para crear colectivos que pueden practicar una democracia muy rico. Entonces hay muchos problemas acá. Y la deuda es en el centro de varios. Carmencita, tú querías preguntar. Sí, la pregunta era, de acuerdo a lo que nos están aquí poniendo las personas que nos escuchan y nos siguen, ¿qué recomendación
tenemos que saber o tener o qué información en cuanto a las ayudas? Es verdad que hay deudas, pero también hay ayudas. De lo que cuesta el total del costo del estudio, puedes recibir ayudas tanto de gobierno como ayudas privadas. ¿Qué alternativas tienen los padres y los estudiantes? Bueno, yo diría como miembro del Debt Collective que necesitamos todos luchar para una educación gratis y para cancelamiento de las deudas. Porque de verdad no hay dinero suficiente para todos estudiar ahora. Entonces es una cuestión para mí de colectivo y de la lucha. Y si no luchamos para otra educación, vamos a tener siempre personas con las deudas, y particularmente las personas más pobres, los inmigrantes, los negros y cosas así. Entonces yo creo que la gran respuesta es la lucha colectiva para otra forma de pagar para la universidad. ¿Qué piensa Charito? Lo que yo pienso es bien importante. Hay ayudas y no hay ayudas. Hay ayudas, pero son ayudas que son limitadas y no aportan ni el 15 o el 20% para el pago universitario. Tenemos las becas FAFSA o FIA, que son federales y estatales, pero vuelvo y te repito, depende de dónde vivas, depende cuál es tu color, depende dónde es el área donde tú vives, depende si eres dependiente de mamá o papá, depende si corres el sistema y aplica el sistema que sea de manera verdadera, no falsificando información. Te voy a poner un ejemplo del 2014 al 2016. Esto se dio aquí en el estado de Pensilvania y te voy a decir por qué no hay ayuda. ¿Cómo es la ayuda? Si tú eras para ese tiempo, cumplías 18 años, vivías en el suburbio, mamá y papá te emancipaban, te conseguías un trabajo de medio tiempo en McDonald's o en cualquier sitio, pues ya tú vendrías siendo independiente y te daban todas las ayudas y vendrías no pagando o pagando una mínima cantidad. Esa es la ayuda que teníamos. Aparte que tenemos otras becas que tienen a aplicar, que tienen ciertas restricciones de diferentes organizaciones como sin fines de lucro o del sector privado. ¿Qué pasa? Que esa información nos llegaba a nuestras zonas limitadas o a último minuto y no llegaban a los jóvenes para que tuvieran el aprovechamiento y pudieran aplicar para estas becas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando el Estado empezó a darse de cuenta que a nosotros los latinos y afroamericanos y otras razas, aparte de la anglosajona, estaban emancipando a sus niños y estaban recibiendo la mayor cantidad de ayuda económica para poder estudiar y ver que nosotros acá no teníamos, ¿verdad? Lo que era esta oportunidad. Ahí cambiaron las reglas y ahora, aunque tú vivas en casa o no vivas en casa, y tú no eres independiente o eres dependiente, depende cómo sea el estado de usted en este momento, no puede emanciparse hasta que tenga 24 años de edad. Por lo tanto, usted tiene que utilizar la entrada económica de mamá o papá, o si eres casado, del cónyuge, para que así puedas recibir la cantidad que te corresponde y no tengas mayor oportunidad que las otras razas. ¿Habían oportunidades económicas? Claro que sí las habían, pero vuelvo y te repito, sistema racial, movimiento racial, falta de comunicación, falta de educación y explicar para qué es cada ayuda económica. Por ejemplo, un préstamo estudiantil, un préstamo de padres o un grant, que es lo que se conocen aquí. Entonces, ahí era que podías aplicar, pero si él daba el caso que ya era el día 14 de abril, el día 13 es que te daban esa información. Ahí es donde mayormente tenemos el problema y terminamos endeudados con $100,000, $200,000, $250,000 en deudas que no han sido justas. Por eso es que estamos pidiendo que se cancele la deuda, que sean justos, porque no es justo que mis hijos y mis nietos paguen la deuda que yo tengo simplemente porque quise ser mejor persona, porque quise ser profesional y porque quiero darle el conocimiento a mi gente y producir para este país. Eso no es justo y por eso estamos llamando al colectivo que cancelen la deuda. También entiendo que hay muchas personas que tuvieron la fortuna de pagar sus deudas porque tuvieron ayuda por X o Y razón,
o no tuvieron tan siquiera los problemas nosotros económicos, como por ejemplo yo fui madre soltera, fui a la universidad, tenía 3 hijos en la escuela, no me dieron las becas, tuve que coger muchos préstamos estudiantiles, pero gracias a Dios luché y mira quién soy ahora. Ahora le sirvo a mi gente, mi comunidad, porque yo trabajo para la comunidad y para la gente, no para mi bolsillo. Ahí es donde está la diferencia y por eso pido hoy que se cancele la deuda. Qué rico escuchar. Bueno. Uno escucha hablar a Charito y le provoca salir a la calle. ¡Vamos! De verdad, ella es inspiradora. Por aquí está Stephanie Elvarocki y nos dice, pues Stephanie fue partícipe de estos créditos estudiantiles, de este proceso, y dice que está muy contenta y que efectivamente piensa que sí, que se necesita más representación y que las ayudas son limitadas. Y es cierto. Entiendo por la conversación y lo que acaba de decir Charo de manera muy contundente, es que las ayudas son irte y solicitarlo. Si tienes suerte, te la ganas. O si cumples todos los requisitos, te la ganas. Y si no cumples los requisitos o por A o por Y motivo, no te la entregan. Entonces, lo que este colectivo que ustedes representan está solicitando y demandando es una ayuda para todos por igual. Pero yo quiero decir algo. ¿Sí? Yo quiero decir algo. Por ejemplo, yo conozco gente que ha pedido créditos estudiantiles y hay gente que no, económicamente no está mal, pero pide los créditos porque, bueno, para obtener, ¿sabes? Para poder flexibilizar otras cosas. Y esa gente es Pedro Pérez. Pedro Pérez tiene un nivel económico chévere y, bueno, pidió créditos para poder negociar. Pero José efectivamente sí necesita el crédito porque no tiene cómo pagar. Cuando vamos a condonar la deuda, se la vamos a perdonar a los dos, pero él sí necesita y este no tanto. No deberíamos ajustar esta solicitud a ciertos parámetros de justicia, a una evaluación socioeconómica, a ver quién realmente sí necesita que se le perdone la deuda y quién no tanto. O sea, no deberíamos como estar pensando en eso. ¿Se ha hecho algo así? ¿Se ha solicitado o simplemente es tajante? Queremos que nos quiten la deuda y ya. Jason, cuéntame. Sí, es una pregunta importante porque y la forma que hace, pero digamos que la educación debería ser un derecho universal para todos, ¿no? Y también creemos que la sociedad necesitamos programas universales como el cancelamiento, porque se hace un colectivo más fuerte. Y otra cosa, que sabemos que hay muchas personas queriendo estudiar para ser doctor, médico, para ayudar al pueblo, ¿no? Uh-huh. Que tienes deudas muy enorme. Y creemos que ellos deberían hacer una ayuda también, porque estás haciendo algo para el público. Claro que tienes una deuda grande y van a ganar un poco más dinero, pero también estás haciendo un servicio para todos. Entonces, otro problema, y cuando hacemos programas en que uno puede recibir y otro no puede recibir, sabemos, diciendo los estudios, que cuando hay programas así, hay muchas personas que no reciben nada cuando necesitan, porque hay mucha burocracia. Entonces, creemos que un programa universal es más justo para todos y vas a crear una sociedad más colectiva y vas a ayudar más personas y vas a estimular más personas para hacer cosas como ser médico, como ser abogado y no tener esa preocupación y maestro con las deudas enormes. Entonces, por eso luchamos para un cancelamiento universal para todos. Entonces, lo que ustedes están ahora buscando es que sea una alternativa para la gran mayoría y que no necesariamente tengas que inscribirte o solicitar y si tienes suerte lo ganas, como decíamos anteriormente.
Otra de las preguntas que nos están llegando es, ¿cuál es la razón por la que hay tanta segregación a nivel de las mujeres? Sabemos como mujeres que han cambiado las cosas. Ahora la mujer no solamente quiere desarrollarse como persona y quizás mamá, sino también en todo orden de cosas y como profesional. Entonces busca estas alternativas educativas variadas, sea a nivel técnico, sea a nivel universitario, a diferentes niveles. Incluso sabemos que los números de las nuevas magíster, doctoras, PhD también han crecido. Entonces, pero con las deudas también son el grupo que más problemas tiene para pagar y las que tienen deudas más grandes en comparación a los varones. Entonces, ¿qué nos pueden decir ustedes al respecto? Déjame aclarar algo que es bien importante que sepan. No es que estamos pidiendo migajas, ni sobras, ni favoritismo. Quiero que entiendan bien claro que no estoy diciendo que vamos a excluir ni la clase pobre, ni la trabajadora, ni la clase media. Esto no se trata de clase media, trabajadora, o la rica o la pobre. Se trata de igualdad, la cual no hemos tenido y por la cual nosotros estamos pidiendo que se cancele la deuda. Por favor, no separen la clase media con la pobre, porque lamentablemente todos estamos en el mismo barco y por eso estamos pidiendo que se nos cancele la deuda de una manera justa, colectiva, tomando en consideración diferentes requisitos. Esa es la nota aclaratoria. Ahora, respondiendo a tu pregunta, sí. Nosotros estamos entendiendo que la mujer ha sido discriminada y hasta el día de hoy seguimos siendo discriminadas en todos los sentidos de la palabra, desde poderes hasta el día de hoy, hasta para votar o para alguna posición económica dentro de una compañía. Lo mismo sucede dentro de lo que es el aula escolar en las universidades y en los colegios privados o públicos. Lamentablemente tenemos que seguir pagando más, se nos requiere muchísimo más requisitos, también se nos está hablando de que nosotras tenemos que a lo mejor tener hasta crédito extra. Así que creo que nosotras las mujeres ahora y nos debemos de seguir cogiendo de la mano, levantando la voz, trabajando juntas, apoyándonos y buscando bien claro las posiciones que nos merecemos de manera igual que el hombre. Tanto como tenemos ahora una vicepresidenta, tenemos mujeres en el poder en el área política, en el área de la salud, en el área de organizaciones sin fines de lucro, en el área con organizaciones con fines de lucro, hasta en el deporte. Tenemos la representación que necesitamos, pero tenemos que tener más. Porque la mujer sabia edifica la casa y por eso estamos pidiendo que se nos cancelen la deuda para seguir difundiendo lo que es la educación en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, para cambiar la forma en que vivimos y cambiar el sistema racial y trabajar equitativamente, que es lo que nosotros estamos exigiendo y por eso estamos pidiendo que se cancele la deuda estudiantil y si vienen otras deudas también como pagos de casa que nos hicieron pagar a largos pagos increíbles, nos dieron préstamos injustos, muchas deudas a lo mejor del área médica, de los seguros médicos, muchísimo mejor, pero queremos abarcar lo más importante. Si vamos a sufrir con una deuda impagable por ser personas profesionales, entonces estamos en una crisis. En la crisis que estamos viendo de opioides. O prefieren una comunidad con opioides o una comunidad educada que pueda manejar los problemas que nos aquejan al diario vivir a todos los ciudadanos y a todas las personas que vivimos en este mundo. Tenemos que crear más educación. Fíjate que en este momento, que me parece... Yo estoy absolutamente de acuerdo y una de las lemas de Madre Tierra es igualdad y equidad. Yo creo que eso es fundamental y como tenemos equidad, yo les quiero presentar la tarde de hoy a Eric Suárez. Eric Suárez es estudiante, está cursando 2 carreras y efectivamente tiene créditos y préstamos estudiantiles. Pero Eric tiene una visión diferente de todo esto, así que yo se los presento y me encantaría escuchar la visión de Eric de este tema.
Hola, buenas tardes con todos. Espero que estén muy bien. Como dice Ariane, soy Eric Suárez, cursando tercer año de la carrera de Economía y Política Internacional en Penn State University. Estoy escuchando bastante acerca del tema de que estamos hablando y sus perspectivas que me parecen espectaculares. Me parece muy, digamos, me inspira mucho ver su lucha acerca de la igualdad, en especial la racial, porque este país definitivamente tiene un problema racial impregnado desde hace muchos años. Sin embargo, digamos al tema del cancelamiento de las deudas, ahí es cuando tengo un punto en donde diferenciamos, digámoslo así. Mi mayor problema en este tema de las deudas y el cancelamiento de las deudas es que cuando el dinero para pagar esas deudas tiene que venir de algún lado. Y como tenemos este lema en economía, no hay ningún almuerzo gratis. ¿Ah? Entonces, he estado viendo en las noticias porque este tema ha ganado bastante fuerza y bastante potencia en las noticias nacionales. Y hay dos posturas que he visto que son las que tienen más peso. Cancelar aproximadamente $40,000 o $50,000 de cada persona, independientemente de de la cantidad de deuda, de dónde venga. Se quiere cancelar $50,000 de la deuda estudiantil total. Y luego el Ejecutivo, o sea, el presidente Biden, propuso mejor cancelar $10,000 de la propuesta. Entonces, de este cancelamiento de la deuda vienen dos problemas. Primero, qué tanto daño le va a hacer a la deuda pública nacional, que es un tema muy importante, que es un tema que desde años atrás, inclusive desde antes de Obama, Trump, inclusive Washington, es un tema que viene inclusive desde los 70, en la época de Reagan, desde que este país ha estado viviendo en un modelo económico en base a déficit, que significa de que el país invierte más o gasta más dinero del que recibe en un año, ¿verdad? Es un problema que ha venido de mucho tiempo atrás. Disculpa. Y el problema viene en base a números, digámoslo así. Un cancelamiento de $10,000 de la deuda estudiantil sería en escala a 373 billones, con B, billones, a la deuda pública nacional. Eso es solamente un cancelamiento de $10,000. Un cancelamiento de $50,000 a la deuda pública llegaría a ser 1.296 billones, que sería 1 trillón y casi medio de dólares. Y un cancelamiento total de la deuda sería a 1,5 trillones de dólares. ¿Cuál es el problema? De que esto a largo plazo puede traer muchos problemas económicos al país, que ya vienen creándose desde mucho tiempo. Entonces, mi problema con el cancelar la deuda es básicamente de que estás poniendo un corcho a un hueco que viene fluyendo agua, digámoslo así, como un ejemplo, y luego el agua se va a ir acumulando y acumulando y acumulando, y luego va a salir todo disparado y va a generar un problema mayor en diferentes áreas, en diferentes contextos. Esa es, creo que, mi opinión principal acerca de este problema. Bueno, Eric, gracias, es importante, pero yo quería responder con algunas otras cosas para pensar. Sabemos que la deuda total federal es 1.7 trillón de dólares. Y anotar también que 66% de esta deuda es con las mujeres. Es importante. Bueno, y sabemos con un economista, se llama Stephanie Kelton, que es muy famoso y bien conocida, sabemos que si cancelamos toda la deuda, vas a hacer 0.05% más para la deuda nacional. O sea, no vas a llegar un punto de porcentaje de la deuda nacional. Es muy barato entonces. Para el gobierno cancelar todo
no vas a ser también un problema de inflación, dice Stephanie Kelton. Y podemos, si quieres, después pasar esa información. Otra cosa, acá en los Estados Unidos, con los gastos de los militares, gastamos hace casi 60% de nuestros gastos. ¿Sabe cuánto gasta con la educación? 6%. Entonces, podemos cortar los gastos del imperialismo y investir más en la educación y tenemos más posibilidades para las personas de estudiar en las universidades públicas. Y al final, es posible de tener más impuestos con los ricos. Y si tenemos más gastos, por ejemplo, en Wall Street, eso hace el plan de College for All de Bernie Sanders, es posible generar $70 billones por año. Y con este $70 billones, que es una impuesta encima de Wall Street, podemos pagar para todos los estudiantes del país estudiar gratuito. Entonces yo digo que económicamente es muy posible hacer este cancelamiento y también hacer una oportunidad para todos estudiar. La cuestión para mí es más política. ¿Y por qué los políticos decidieron no hacer esas cosas que sería posible? Fíjate, yo tengo algo que aportar. Leí que, por ejemplo, en California hay un gran porcentaje de estudiantes que no viven, o sea, no viven en una casa, viven en un carro o en una camioneta para poder ahorrar el dinero de la renta y poder pagar sus créditos. Eso es una cosa. La segunda es que a nivel económico se ve tan afectado el sector inmobiliario porque obvio, la gente que tiene deudas prefiere vivir con papá y mamá o en algún sitio antes de rentar, antes de comprar. O sea que efectivamente la deuda estudiantil permea todos estos sectores económicos. Me imagino que también tiene que ver la parte turística, porque imagínate, si no pueden vivir en una casa, menos pueden hacer turismo. ¿Qué pensará? Eso no tiene sentido. La parte del ser humano, como decíamos hace poco en un programa de bienestar, entonces los estudiantes efectivamente van a conseguir una carrera, pero ¿a costa de qué? A costa de su salud mental, porque eso también influye en la salud mental. Entonces, y qué bueno que mencionas eso, porque ahí es donde yo entro como profesional, ahí es como yo entro como enfermera, porque por eso estudié. Ahora, ¿tú sabes cuántos estudiantes universitarios están desnutridos? Porque no los ayuda, no le alcanza. Sí, muy bien dijiste, personas que están homeless, que son personas que para estudiar tienen que sacrificar su salud para satisfacer a los economistas, que son una manada de lobos, y que son personas que nos atacan de manera diferente. ¿Por qué? Porque ellos son economistas y ellos tienen un plan de vida, pero no piensan en el plan de vida de las personas menos afortunadas. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el declave de la falta de información. Nosotros no somos ni nunca vamos a ser una carga para ningún gobierno ni para Wall Street, porque bastante a nosotras las mujeres nos han robado y nos han inflado los pagos universitarios a un 4, 5, hasta un 20% más que los hombres y que los anglosajones. ¿Quién dijo que nosotros le íbamos a hacer un daño económico a los Estados Unidos por querer estudiar cuando a los que nos están haciendo los daños de salud, físico, emocional y económicamente es el mismo gobierno con los bancos? Nosotros estamos siendo politizados, utilizados simplemente por querernos educar. Ahí donde está el problema, querido amigo. Yo estoy contigo y entiendo que si pagaste tu deuda, te parece injusto que los que no la hemos pagado, porque la vida nos ha pegado bien duro y lo hemos ido pagando de pago en pago, de chavito a chavito. No quiere decir que todos no queremos pagar la deuda, porque de cierta manera la hemos estado pagando. Pero yo soy madre soltera, tengo una maestría y un bachillerato, trabajo 2 trabajos, a veces hasta 3 trabajos, con 3 hijos en la universidad, con 5 niños que el Estado me ha dado para que yo los eduque, porque han tenido lamentablemente
hincapié en esta vida, que también quieren salir hacia adelante. Educo, soy educadora y tengo muchos niños que quisieran ser doctores, abogados, científicos, pero no tienen la solvencia económica porque tienen miedo a ser como papá y como abuelo, que terminaron con una deuda que nunca pudieron pagar, o que como no pudieron pagar la deuda, no pudieron ejercer y ser personas de bien y productivas. Ahí es donde hay que parar, entender y reconocer que no se trata económicamente un problema, se trata un problema moral y ético. Charito, pero fíjate, yo voy a hablar un momentico por Eric. Efectivamente, tenemos un sistema educativo que adoctrina a nuestros estudiantes a de repente, o sea, un estudiante de una carrera como economía, que es una carrera bastante fría, porque aquí pues importan los números, sí, eso es importante, pero entonces, claro, ellos entran dentro de su paradigma de estudio, y es lógico de repente que no se sientan sensibilizados. Sin embargo, yo conozco a Eric, y Eric es un muchacho que ha luchado en su universidad por los derechos de los estudiantes internacionales. Así que yo estoy segura que cuando él analiza esto, pues él cree, o de repente no ha visto el otro lado de la moneda. Sí, el otro lado de la moneda. Eric, yo te quiero escuchar. Sí. Gracias. Pues sí, siempre, como dice usted, ¿no? Se tiene la idea de que es una carrera fría, de que se piensa mucho en los números y ese tipo de cosas. Sin embargo, la economía es considerada una ciencia social. La economía es una ciencia social que saca datos y basa muchas de sus teorías en números que son sacados de la misma gente. Y eso es muy importante porque la economía es la mejor forma, es el estudio de cómo distribuir los recursos que tenemos entre la mayor cantidad de gente para que sea lo mejor posible, ¿verdad? Ese es diferentes opiniones acerca de cómo hacerlo, existen dentro de derecha y de izquierda, pero ese es digamos, género de estudio, esa es la definición. Ahora, yo también quería añadir unas cosas hablando de números en este tipo o sea, hablando ahorita de números, es de que quiero corregir unos datos que se presentaron hace un ratico, ya que la deuda pública de Estados Unidos es de 21 trillones de dólares, que es un dato importante, porque añadir a la deuda pública 1.5 trillones de dólares, además de los trillones de dólares que ya hemos añadido por la crisis del COVID, que es muy importante haberlos añadido, y además que queremos añadir otra segunda rueda de crisis de COVID, estamos acelerando un proceso que puede llevar a una crisis financiera de magnitudes inclusive mayores a las de 2008, que es algo que mucha gente ya economistas de estudiados de tiempo atrás están proponiendo. Y otro tema que quiero añadir, que esto va más dentro de la cancelación de la deuda, los números dicen de que el promedio de toda la deuda y de todas las personas que han sacado deudas, el promedio total es de $32,000. O sea, el promedio digamos, de todos los alumnos que han sacado deudas, el promedio de todos es de $32,000. Y que la mayoría saca entre $25,000 a $50,000 de deuda estudiantil, Estos son números dados por la Education Data Organization, que es digamos, una organización federal que se encarga de mantener de estar atento a este tipo de información. Y el Federal Student Aid Data Center, que es de donde saqué la información de cuánto costaría al país cancelar la deuda total, que también es un punto importante. Y regresando un poco más, dentro de la conversación que tuvieron más adelante, da mucho pensar a quién está de verdad ayudando estas medidas, porque 54% de los préstamos estudiantiles son sacados
por la, digamos, clase media baja y clase baja del total de estudiantes, ¿no? Y esa cantidad, ese 54% la mayoría son de los que tienen la mayor cantidad de deuda, que hablamos más de 50.000, 60.000 y hasta 70.000 dólares, incluso más. Cuando tú pides cancelar la deuda de 10.000 dólares, como propone el ejecutivo Biden, o sea, el gobierno de Biden, o 40.000 dólares, que es lo que propone la diáspora de, digamos, el resto de personas, de políticos que están tratando de cancelar esos 40.000 dólares de deuda. En realidad, esa deuda está siendo, porque cuando le cancelas la deuda de 40.000 dólares a una persona que debe 80.000, 90.000 dólares, te estás ayudando, pero no estás de verdad causando un cambio importante dentro de su deuda, porque le cancelas la mitad, pero todavía falta una mitad muy, muy grande. En cambio, le cancelas las 40.000 dólares de deuda a alguien que debe 40.000 dólares de deuda, lo sacas de todo, digamos, de toda preocupación. Y esas personas son las que la mayoría de clase media alta y clase alta que pide para, como dijo Ariane, tratar de elastizar su income, digamos así. Toda esta es información sacada del Data Education Organization. Entonces quería saber un poquito más o sea, eso es como que proponiendo un poco más. Pero bueno, es importante también de notar que cuando estudiamos en otra forma, no sé cómo se dice eso en español, debt to income ratio, sabemos que hay un problema enorme con las personas latinos y latinas y negros. Porque la debt to income ratio es enorme para esos grupos. Entonces, o más que cancelamos, o más ayudamos a ellos. Y de nuevo estamos diciendo que yo creo que Ari estaba hablando también, que ese cancelamiento está bueno para la economía en general, porque hay más posibilidades para personas comprar casa, pagar para la comida, hacer un viaje y cosas así. Entonces, yo creo que hay muchos argumentos económicos que podemos quedar y comparar estadísticos, pero yo quería decir más una cosa, que la deuda es una forma de controlar una población. O sea, no eres libre si tienes una deuda. Y regresando para una cosa que Charito estaba hablando sobre la deuda de las mujeres. Las mujeres no son libres cuando tienes una deuda. No puede hacer todo lo que quería hacer cuando tienes una deuda. Porque necesitas trabajar muchas horas. Necesitas pagar para las otras cosas. Y no tienes una libertad igual. Entonces, yo creo que es importante, podemos hablar toda la noche sobre números económicos y comparar cosas, pero hay un argumento sobre la libertad, igualdad, democracia y poder, que necesitamos también pensar cuando hablamos sobre la deuda. Pero bueno. Y yo quisiera agregar también algo, y te agradecemos, Eric, tu punto de vista a nivel económico, porque también nos cierra la idea de este problema y cómo es. Pero como mujer, con muchísimos años como inmigrante, soy consciente también de que las alternativas laborales para un profesional dama son muy complicadas. Por el mismo trabajo que haríamos, por ejemplo, vamos a suponer que Eric ya se graduó. ¿O qué hace Jason? Jason podría ser un buen ejemplo. Si él y yo somos maestros, si estuviéramos en la misma posición, Jason ganaría más que yo por el simple hecho de ser varón. Entonces, eso aquí también es un gran problema. Hay muchísima desigualdad de ingreso. Y además, si eres una mujer latina que no tiene inglés como primer idioma, aunque lo hables bien, ya no eres para el puesto.
oh, tienes acento, o yo no te entiendo, y esto y aquello, te limitan para alcanzar un puesto laboral de acuerdo a tu calificación profesional. Entonces, si ganas menos, tu problema para pagar tus deudas estudiantiles son mayores. Yo tengo una preguntita, perdón, yo tengo una preguntita y les voy a contar que son las 5:50 de la tarde. Nos quedan 10 minutos de programa. Si otra vez se nos pasó, ¿cómo hacemos? Yo quiero preguntarle dos cositas. Una, sabemos que las deudas estudiantiles mayores están en California, Texas, Florida, New York y Georgia. ¿Cómo está la deuda Pensilvania? Y si el colectivo tiene discriminado la deuda en cuanto a los latinos y cuál es. Quería como esas dos cositas que me... Bueno, es una pregunta importante. Sabemos que Pennsylvania tienes un crisis, o yo no sé cómo se dice en español, el segundo mal peor del país, porque el nivel de la deuda estudiantil de cada individuo que estudia en la universidad de aquí en Pennsylvania es arriba de $30,000. Y entonces acá en Pennsylvania tenemos una crisis enorme. Y hace una relación del gobierno de Pennsylvania, porque el gobierno de Pennsylvania por muchos años estaba cortando los gastos de las universidades públicas. Y entonces el tuition, el ingreso estaba subiendo. Entonces, de nuevo, tenemos ese problema acá en Pennsylvania, particularmente, es muy difícil. Y otra cosa que sabemos que ya notamos, que las personas afroamericanas y las personas latinos y latinas tienen más deudas comparando con los blancos y también necesitan más años para pagar las deudas por causa del mercado de trabajo racista. Como tú dices, que ya dices que demanda más años para pagar porque está ganando menos dinero. Entonces creemos que es muy importante de amplificar nuestra lucha e incluir más personas, que sea de Puerto Rico, de inmigrantes de México, de Venezuela, de todos, en esa lucha. Es muy importante. Particularmente con Puerto Rico, porque Puerto Rico está sufriendo mucho con la deuda. Voy a hablar de eso rapidito. 2 minutos. Puerto Rico, le cerraron más de 14 universidades que eran gratuitas y que recibían la beca Pell y FAFSA, simplemente por no seguir las reglas de un americano. Ese es el sistema racial, no importa si eres económico o no, eso se ve de aquí hasta las nubes. Estamos siendo perseguidos porque nos estábamos educando a un bajo costo y ahora queremos que paguemos 3 hasta 4% más de la deuda que no es de nosotros. Eso es un vivo ejemplo a esa asignación. Como puertorriqueña, como latina, como indígena, viviendo en el estado de Pensilvania, he sido discriminada. Todavía pagué 80,000 y sigo pagando de mi deuda y todavía hasta el día de hoy mi diploma, lo más que ha subido a que me paguen son $45,000. Quiere decir que estoy pagando $40,000 por encima de lo que en verdad vale mi diploma. Así que por eso estamos pidiendo que se cancele la deuda, porque no pienso pagar para un diploma que vale $10,000, $80,000, porque ahí es donde está el discrimen. No importa los números, es dignidad. Ok, son 5:53 de la tarde y yo quisiera pedirles tanto a Jason como a Charito como a Eric que multipliquemos esta información a la comunidad hispana, porque por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el video de hoy y me impactó, pero estaba en inglés. O sea, la comunidad hispana, la gente que no sabe inglés, o que a lo mejor lo sabe, pero no tan bien, necesita esta información, necesita tener esta información en español y que entiendan que, bueno, que hay una alternativa, que por favor no dejen sus estudios porque no puedan pagar la universidad, porque eso es otra cosa que está pasando. Hay gente que asume estos créditos estudiantiles, se ve ahorcado, no puede pagar, deja la carrera, entonces no tiene ni carrera, pero tiene una deuda. Entonces, yo desde aquí, de Madre Tierra, nosotras les pedimos que multipliquen esta información en español y tienen 1 minuto cada uno para despedirse de nuestra audiencia aquí en Madre Tierra. Charito.
Bueno, lo más importante es que sigan en nuestro portal de Philly Boricuas en Instagram, Facebook, en todas las plataformas. Vamos a seguir traduciendo, vamos a seguir haciendo campaña en español junto con Jason y con The Deaf Collective. Nosotros estamos traduciendo todo, estamos trabajando en conjunto. Por eso me diste la oportunidad hoy, te lo agradezco, porque creo que es un tema bien importante, un tema que nos aqueja a todos, y la educación y hacerle a las personas entender que estamos luchando por cancelar una deuda que es justa, que no las cancelen para poder ser personas de bien y seguir produciendo. Busca Philly Boricua, busca otros colectivos, pero nuestra responsabilidad es en español. Así que esta servidora, junto con otros compañeros de Philly Boricua, le prometemos a la comunidad latinoparlante que vamos a seguir trabajando con el colectivo de Deaf Collective y con los demás colectivos para que en español tengan la información completa, segura y que sean las más, como decimos, al día. Así que sigan nuestro website y ahí vamos a traer más información para que sepan cómo aplicar o cómo adjudicar que se le cancele la deuda. Así que no se venzan. La educación es prioridad y nosotros estamos aquí para hacer su voz. Jason. Bueno, Charito es fantástico, no sé, no tengo nada más a decir, pero bueno, muchas gracias a todos por esta oportunidad de hablar en español sobre esta cuestión, este problema de la deuda. Yo agradezco profundamente. Y bueno, yo digo muy rápido que somos el país más rico del mundo. Podemos cancelar esta deuda, todo. Y también podemos pagar para todos tener una oportunidad de estudiar gratis en la universidad pública. Estamos luchando para estos derechos. Sigue el debtcollective.org. Estamos haciendo un sindicato de los endeudados. Entonces, es el primer sindicato en la historia del país, un sindicato de los endeudados. Y invitamos a todos ustedes para participar en esta lucha. Y agradezco de nuevo y un abrazo fuerte. Eric. Bueno, yo muy feliz de haber estado aquí, de dar un poquito mi granito de arena en la conversación, de poder incluso de repente ir en contra para que ustedes den sus puntos de vista también. Me parece siempre genial estar en debates y en este tipo de conversaciones. Yo invito a todos a que por favor se informen más de todos los ángulos. Por educación, la mejor forma de inversión y la mejor forma de conocer exactamente qué es lo que está pasando es la propia investigación de cada persona. Así como Charito y Jason iniciaron sus estudios y acerca de este tema, y como yo también he empezado mi propia información, ustedes los invito para que también lo hagan, para que ustedes tomen sus propias decisiones en base a lo que ustedes lean y lo que ustedes decidan. No dejen que se lo cuenten otras personas como yo, Jason o Charito, sino investiguen ustedes y también tengan su propia perspectiva acerca del tema. Carmencita, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, está grabado, lo van a buscar y seguimos con este tema en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a los invitados por estar con nosotros. Así es, compártalo entre la comunidad. Está ahí grabadito en la página está en Filicán, está en Filatinos, está en Madre Tierra. Así que feliz fin de semana. Hasta el próximo viernes. Gracias a todos. Muchas gracias. No se vayan, quédense ustedes ahí. Chao.